más de 500 años, el Evangelio de Jesucristo llegó a nuestros pueblos. Pero ya antes, y sin que acaso lo sospecharan, el Dios vivo y verdadero estaba presente iluminando sus caminos. Cuando hacemos referencia a los pueblos originarios, hablamos de una cultura de pertenencia, poseedores de una historicidad que los antecede, sus propios símbolos y prácticas sociales mediante usos y costumbres que a su vez representan una gran riqueza para nuestro país. El estado con mayor población indígena en México es Oaxaca, y algunas de las comunidades presentes en el sureste y sur del país son los tlapanecos, mixtecos, mijes, triquis, zapotecos, mayas, entre otros. OMPE México celebró desde la prelatura de Mijes la Jornada por las Vocaciones Nativas, una oportunidad invaluable para conocer la historia sobre el surgimiento de esta región. Fundada en 1964 por el Papa Pablo VI, y cuya sede se encuentra en la ciudad de San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca. Bien, aquí toda la zona que llamamos esta zona de las montañas de Oaxaca es una zona complicada en su geografía, en su orografía, porque hay muchas montañas, pocos servicios de carreteras, apenas están empezando a abrir, ¿verdad? Pero aquí vivían pueblos indígenas que tuvieron en sus primeros años de evangelización la presencia de los dominicos. Realmente fueron los grandes evangelizadores de toda esta zona y a ellos debemos mucho de la cultura que tenemos en toda nuestra zona. Ya el arzobispado de Oaxaca, de esta zona del país, tomó en sí el cargo y la responsabilidad y vinieron unos padres diocesanos de la arquidiócesis de Oaxaca, de Antequera, y ellos llevaron adelante un tramo de historia de la evangelización. También fue muy bonito, pero realmente a ellos les costaba demasiado trabajo. Algunos pocos lograron sobresalir con grandes eventos que marcaron también la historia de los pueblos, ¿verdad? Después de ellos, de los sacerdotes diocesanos que venían directamente desde la diócesis de Oaxaca, en los años 60 el Papa San Pablo VI nos hizo el favor de pedir a la Iglesia de México que se dividieran estas zonas y que se repartieran entre algunas de las congregaciones para misionar, para llevar adelante la evangelización en zonas las más alejadas. Esto aconsejado pues por los obispos mismos de México. El obispo de Oaxaca estaba muy en sintonía para hacer que se llevara adelante este tipo de evangelización con mayor intensidad en los pueblos más recónditos. La prelatura estaba atendida por el señor obispo de Tehuantepec. Ya en 1962 es cuando entregaron a esta región, a esta zona, y ya lo recibieron pues algunos sacerdotes salesianos. Uno de esos fue el que fue administrador apostólico, después fue obispo, el monseñor Braulio Sánchez Fuentes. Entonces ya se erigió esta prelatura el 19 de marzo de 1966. Entonces ahí nace ya con el título de la prelatura de Mijipolitana de María Auxiliadora. Ese es el nombre con que se inició, pues. Entonces, y la intención era pues crear aquí sacerdotes nativos o tener esa misión pues de evangelizar a los indígenas, que consta que pues atiende a los mijes, la mayor parte, a los zapotecos, y los chinantecos y los mestizos. El 63 propiamente se vinieron los 3 primeros salesianos. Venía Monseñor, que después sería el Monseñor, venía el padre Braulio Sánchez Fuentes, que después de unos años pasó a ser el delegado de la Santa Sede ante esta zona y después pasó a ser el obispo del lugar, ¿verdad? Después de Monseñor Braulio vino Monseñor Luis Felipe Gallardo, que duró unos años aquí con nosotros, también salesiano él, y después fue nombrado por su santidad el obispo titular de Veracruz, ¿verdad? Él
duró muchos años, hoy todavía vive, está en descanso, en retiro, ¿verdad? En su tiempo de pensión. Y después de él vino Monseñor Héctor Guerrero Córdoba, que también vive, es salesiano, está aquí con nosotros, radicando en nuestra prelatura. Él ha sido el creador y sobre todo de la idea y de la construcción de este hermoso seminario que ustedes conocen, el Seminario Menor, que está en una zona bellísima y que está abierto para recibir a todas las vocaciones nativas aquí de nuestras zonas, ¿verdad? Y en cuarto lugar, un servidor me nombró el Papa Francisco hace 4 años, obispo de esta prelatura, y yo le agradezco al Señor. Mi trabajo antes era precisamente en la formación de los salesianos a nivel mundial. Estaba radicado en Roma ayudando al rector mayor en la parte de la formación y de repente Dios me cambió el rumbo, ¿verdad? Uno de los primeros sacerdotes mijes que se ordenó, pues fue el día, uno que no es de Mije, pero que quiso quedarse aquí en los Mijes, que es de México, de la Ciudad de México. Se llama el padre Miguel Miranda Cruz. Él se ordenó el 3 de agosto de 1985. Después, el 14 de agosto del mismo año, de 1985, se ordenó otro sacerdote, el Mije, en la parte baja. Ese fue el primer sacerdote Mije que se ordenó. Después al año siguiente, otro sacerdote allí mismo, en ese mismo lugar, el padre Gonzalo Morales también, son del mismo pueblo, son primos. Fueron los 3 primeros sacerdotes que se ordenaron en 1985. A los 10 años, a los 11 años, yo me ordené a los 11 años, el 12 de octubre de 1996. Después de allí ya surgiendo ya en el año 2000, 2001, ya fueron ordenándose otros sacerdotes ya nativos de acá, ya sea mijes, chinantecos o zapotecos. Actualmente estamos 17 sacerdotes, o tal vez hubiera sido más porque se han ordenado algunos hermanos provenientes de otras diócesis, pues no han podido permanecer por las situaciones de familia, por las situaciones económicas, situaciones de medios de comunicaciones, y se han querido regresar a sus diócesis de origen. Tenemos en esta zona o en esta prelatura, tenemos alrededor de 420 pueblos, ¿verdad? Que tenemos que atender, así ya establecidos como pueblitos. De estos 420, nosotros tenemos 24 parroquias. Los grupos indígenas son principalmente el Mije, los Mijes. Después en la zona baja, pegado a Veracruz, los chinantecos. Los zapotecos están dispersos en pequeños grupos, y los mixtecos, que son una minoría, ¿verdad? Pero el grupo fuerte vienen siendo mijes y chinantecos, ¿verdad? Estos pueblos. Ya verán ustedes los trajes típicos regionales de cada zona. Estos 4 grupos son para nosotros 4 lenguas totalmente diversas, difíciles todas, pero hay algunos de los hermanos que han logrado aprender. ¿Cuántos tenemos nosotros del clero indígena? Tenemos 20 sacerdotes que ya son nativos de aquí. Bueno, unos 15 que son nativos, 5 que son encardinados, ¿verdad? En medio de nosotros, pero que ya se sienten parte y se identifican con nuestros pueblos, ¿verdad? La prelatura mijepolitana de María Auxiliadora cuenta con una casa de formación para los jóvenes que tienen la inquietud y el deseo de seguir a Cristo, el Seminario Menor de San Juan Bosco, ubicado en la comunidad de Santo Domingo Tepuxtepec, Mije. El 4 de febrero de 2009, el nuncio apostólico en México, Monseñor Christopher Pierre, preside la bendición de la primera etapa del seminario, que poco a poco fue desarrollándose para ser un espacio formativo para los jóvenes indígenas, futuros sacerdotes de nuestra iglesia. La casa del Seminario Menor donde estamos, pues propiamente se inició el proceso de concientización, de buscar acuerdos con la comunidad parroquial y municipal
en buscar el terreno, ¿verdad? En el 2006. Pues ya ves que las comunidades indígenas aquí se lleva todo el proceso de dialogar, de platicar, de discutir y ver de una forma el beneficio, ¿no? O sea, social o grupal, como quieran, pero siempre buscan también algún beneficio, ¿no? Entonces, en el 2007 se empieza ya la primera piedra en poner las bases, los cimientos del seminario menor, pero ya tenían algunos candidatos, más bien ya había iniciado el ciclo escolar. El seminario menor, pues hasta ahorita, solamente vive en acompañamiento con un sacerdote, con un diácono o con un seminarista que ha terminado ya sus cursos básicos para realizar su bachillerato en el bachillerato comunitario, como para no perder también sus papeles de la SEP. Si continúan, pues no hay ningún problema, y si deciden salirse, buscar o entender, discernir su vocación en otro aspecto, en otro campo, pues tengan sus papeles en regla, ¿verdad? Bueno, el seminario menor, pues como se sabe, pues es la formación académica, la formación humana, la formación espiritual y la formación también pastoral también, ¿no? Es lo que también se maneja acá también. Así lo vamos formando y lo vamos enseñando, pues, cómo tiene que vivir un seminarista o cómo para que ellos también vayan descubriendo su vocación. Pues se le va tocando esos aspectos. Bueno, ahorita la formación, pues, se ha partido desde el seminario menor, como que de un poco se va logrando cimentar, formalizar la persona del candidato al sacerdocio. Y aunque de hecho lo han considerado ya que hasta el curso introductorio, ¿no? O sea, algunos llegan, terminado de su bachillerato o su prepa, se ingresan al curso introductorio, que es 1 año, y luego a la filosofía. Ya la mayoría de los seminarios se maneja ya de 3 años de filosofía, 4 años de teología. Algunos seminarios o algunos obispos han decidido dar un tiempo, 1 año de pastoral en parroquia, terminando la filosofía. Algunos obispos los pide a sus candidatos terminando la teología, o sea, varía en ese aspecto, que es parte también de la formación. Y en nuestra prelatura, hasta el momento, son 2 sacerdotes que iniciaron su formación del menor en nuestra propia prelatura, se puede decir, en nuestra propia iglesia particular. La prelatura de Mijes ha contado con el apoyo de sacerdotes, obispos y comunidades religiosas que, movidos por su carisma, buscan contribuir al desarrollo de esta región. Ha habido varios momentos en que han venido sacerdotes de varias diócesis, ¿verdad? Por ejemplo, estuvieron aquí unos sacerdotes de la diócesis de Aguascalientes que quieren regresar, ¿verdad? Porque se sintieron muy contentos. De la diócesis de Ciudad de Obregón, ¿verdad? También vinieron de Guadalajara y, bueno, de diócesis aquí cercanas han venido y hemos tenido la participación de algunos de ellos, ¿verdad? De parte de las religiosas tenemos las de misioneras catequistas de San José, que tienen su sede en San Luis Potosí, que se dedican exactamente a esto, al catecismo. Quiero decir que de parte de ellas hemos tenido siempre la presencia de una de ellas para ser la canciller, ¿verdad? Tenemos otras religiosas, por ejemplo, las siervas de María, ministras de los enfermos, que se dedican exactamente a la evangelización por medio de la atención de los enfermos y de la atención pastoral, ¿verdad? Tenemos las religiosas del Cor de Jesu, que tienen su sede en León, Guanajuato, ¿verdad? La parte también muy fuerte que con los salesianos llegaron, las hijas de María Auxiliadora, las salesianas. Ha sido el grupo fuerte y también fundadoras de esta misión. Tenemos las de la Sagrada Familia,
operarias de la Sagrada Familia con su sede en Michoacán, en Uruapan, ¿verdad? En Jicalán. Son las religiosas que han estado allí. Yo he estado promoviendo que vengan otras religiosas. Ahorita estamos en arreglos con unas de Guadalajara, las misioneras catequistas. Estamos en arreglos también con unas de Aguascalientes que se dedican a las niñas abandonadas, ¿verdad? Y que hacen mucho bien y tienen deseos de venir a las misiones, ¿verdad? Tenemos 2 dispensarios aquí en San Juan Juquila, Mijes, y en San Isidro, Guayapan, Mije. De las 2 comunidades estamos de distancia 2 horas, más o menos 2 horas y media. Son dispensarios médicos, tenemos médico, son eventuales, no hay médicos fijos, solo el que ha sido el responsable, pero no el que aparece ante los documentos como responsable, pero no ejerce, no trabaja con nosotros. Tenemos médicos que son recién egresados de las facultades, donde vienen a estar con nosotras, a ayudarnos en las consultas. Consulta general, que las consultas pues no tienen cobro y solo tienen se recupera lo que se gasta de medicamento. Y las atenciones a domicilio, que también vamos a visitar enfermos a las casas, dependiendo de la situación, sea por accidente, sea porque es un abuelito y ya está muy grave o así, pero vamos a los domicilios igual en la población. Nos desplazamos también a otras comunidades que están alejadas de la parroquia, una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo de las hermanas que nos encontremos en la comunidad, para llevarles igual medicamento y llevarles la consulta gratuita. Los laicos son parte de la Iglesia y en esta prelatura han contribuido al florecimiento del Evangelio. Las iglesias, las capillas y los templos van adelante en cada pueblo por el liderazgo de estos laicos, ¿verdad? Son gente que yo les he ido queriendo reforzar la idea de que son parte de la iglesia, son la iglesia y van en representación de la iglesia. Y miren que es bonito porque llega uno a los pueblos y luego busca uno al catequista o la catequista o al encargado del templo y son los líderes en el pueblo y las autoridades desde el agente municipal o desde el alcalde o desde el presidente municipal se dirigen directamente con él y él es el responsable. De hecho, esto es bonito porque saben que tiene una autoridad moral que le ha sido constituida por la autoridad del obispo, pero también porque ellos se han ido imponiendo y la gente los ve con mucho respeto y cariño porque han sido quienes han preparado a sus hijos a los sacramentos, quien llevan adelante la catequesis, la evangelización, quien se pone en contacto con el párroco y con ellos trabajan, ¿verdad? Y bueno, estos están recibiendo la formación mensualmente en todas nuestras parroquias, ¿verdad? Pues el mensaje que yo les voy a dar es más el que nos ha dado nuestro Señor, el que estemos junto a las personas que sufren, que estemos viviendo esta experiencia del amor de Dios en medio de las personas que tenemos a nuestro lado. También es importante que ustedes desde donde estén sigan construyendo iglesia, porque aquí y en todos lados de nuestro mundo católico y de nuestro mundo queremos llevar adelante el mensaje del Señor Jesús, que es vayan y evangelicen. Cada quien en su lugar, desde la realidad que está viviendo, puede evangelizar, puede hacer presente a Dios. Oremos para que los sacerdotes, religiosas y laicos dentro de la prelatura de Mijes entreguen su vida a una intensa actividad misionera en sus parroquias, sembrando la semilla del Evangelio en este territorio de misión. Echamos en amor de Dios te, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, mis munuk, sham sana ko tuk na juin, o kuijum sanko, sham min hayet, o kuijbi achunat pegneves mis mamayuk, yak mohvinet na bien. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.